Buenas tardes a todos, caballeros. Me llamo Sir Pocón de Joy y bienvenidos a otro episodio del lado oscuro de los fans. Nuestra reseña de hoy trata sobre la segunda entrega de una famosa saga de juegos de lucha, muy aclamada por juntar a una gran cantidad de personajes queridos de una icónica compañía en batallas frenéticas. Super Brawl 2. Super Brawl es una saga de juegos desarrollados con Macromedia Flash que sirve como un choque de universos o crossover entre las series más populares de la cadena Nickelodeon. Tengo que admitir que mis conocimientos sobre dicho canal son bastante limitados, así que esta analización será hecha desde el punto de vista de un jugador casual. También cabe destacar que el motivo por el que voy a hablar específicamente de la segunda entrega es porque no es solo considerada por muchos la mejor, sino que además es esencialmente el primer juego, pero con más luchadores y escenarios, por lo que hablar de los dos sería redundante. Con esto aclarado, comencemos. Tras esta pantalla de título enseñando a los jugadores manejables en el juego, pasamos a la selección de modos, donde hay varias opciones. Mis informes me dicen que el modo torneo es el modo principal, así que un servidor lo probará primero. A continuación vemos el plantel de personajes, formado por 16 luchadores en la primera página, más 6 en la segunda. Aunque desconozca el material original, la selección parece ser adecuada y balanceada, aunque por algún tipo de fallo informático, este personaje de aquí, llamado SpongeBob, está por duplicado. Está el original y Classic SpongeBob, que lleva el atuendo de Ryu de Street Fighter. Ese es el Bob Esponja clásico, de los capítulos anteriores a la película, que son los únicos buenos porque los vi cuando era pequeño. Puño ascendente del dragón. Al desconocer las series, me tendré que olvidar de elegir personajes por familiaridad y en su lugar elegir... Just another day in the life of Jimmy Neutron. Jimmy Neutron. ¿Está en este juego? ¿Significa eso que por fin podré saber lo que se vive en un día normal en la vida de Jimmy Neutron? De acuerdo, será mi elección. El primer combate de este torneo es contra el ya mencionado SpongeBob, y podemos ver justo antes los controles del juego: Z para patadas, X para puñetazos y una combinación de moverse hacia adelante 2 veces seguida con X para hacer ataques especiales. También hay una barra de energía que le da a usted la habilidad de hacer un ataque aún más especial si está llena. En el caso de Jimmy, puede dar puñetazos y patadas, donde sus brazos parecen ser de goma como los de cierto pirata. Puede que se deba a que está luchando en un barco. Y su ataque especial consiste en tocar una trompeta que lanza rayos. Al menos no invoca el Megazord. Y el superataque es volar usando una mochila cohete. Aunque es extraño que necesite uno de esos aparatos para poder volar, cuando pudo hacerlo perfectamente en su famoso corto. En general, los movimientos de Jimmy son bastante sólidos, aunque su mochila cohete puede dar lugar a problemas. Tras ganar este combate, nos enfrentamos al siguiente oponente, Otis. Otis. No ese preciso Otis. Este es una vaca y te enfrentas a él en una granja. Espero que ninguna organización de los derechos de los animales me entregue una demanda. Este combate es un buen momento para realizar una explicación sobre la forma que tiene este juego de dar combos. Si haces varios ataques seguidos, no solo obtendrás más puntuación, sino que además harán más daño. Este concepto posee muy buenas intenciones en mente, pero también ocasiona la tendencia de hacer esto. Ese bárbaro de Escapocón utilizó el término la patada traicionera a la hora de describir un problema parecido en uno de esos juegos en los que habló en su insípido programa. Pero como pueden ver, esto es un puñetazo y no una patada.
por lo que no es lo mismo. Y si se preguntan cuál es el ataque especial de mi oponente, bueno... Mejor pasemos al siguiente combate. Mis sobrinas ven estos vídeos. Tito Sirpocón, ¿por qué Otis, que es un chico, tiene...? Jimmy contra Timmy. Algo me hace pensar que estos dos chicos ya se conocen de antes. Tal vez sea el motivo por el que Timmy enseñe tanto sus músculos. Quiere demostrarle a su amigo lo fuerte que es. Tras una dura y habilidosa batalla, pasamos a lo que podría definirse como una fase de bonificación. Aquí hay unas botellas que... ¿Qué hace? No rompa esas botellas, seguro que costaron mucho. Tenga algo de cuidado. No, no, no lo haga. No, no. Uy. Tras esa dolorosa fase especial, pasamos a enfrentarnos al Dr. Blowhole. Un doctor, por desgracia, es simplemente un científico malvado y no alguien que pueda llevar el título de doctor por una buena causa. Este combate me causa bastante curiosidad. El diseño de este personaje, un delfín cyborg que va montado en un aerodeslizador con el que puede lanzar rayos láser, da la impresión de ser un jefe final. Incluso su escenario, una base secreta mecanizada, fomenta mi teoría. Y escuchen esa música. Es frenética y electrónica. El caso es que este no es el combate que ocupa el puesto final, sino el antepenúltimo. Pero, ¿qué podrá ser más amenazante que esto? ¿Monkey? ¿Simplemente un mono llamado Monkey? No estoy seguro, pero mi instinto me hace pensar que el orden de los combates era incorrecto. Sin olvidarse de que luchar sin piedad contra esponjas marinas, vacas, delfines y monos, además de dejar a un niño con los ojos morados, algo me dice que Jimmy Neutron acabará su día normal en la cárcel. Aunque he de admitir que la batalla se me ha hecho más dura que como mis expectativas me hicieron pensar, principalmente porque Mono el mono poseía una pistola mágica y una agilidad y tamaño que me hicieron pasar un mal rato. Es como cierto mono que gana torneos. Tras acabar el torneo y llevar a Jimmy a la cárcel por maltrato animal, podemos probar otro modo, supervivencia. En este modo en particular, tendremos que sobrevivir a una oleada de enemigos en un escenario a nuestra elección. He elegido este sitio llamado el Chum Bucket, que es un cubo siendo agarrado por una mano robot, igual que la mansión de un servidor. Y como Jimmy está encerrado, me he decantado por este personaje. No solamente es un pingüino, el ave más elegante del planeta Tierra, sino que además se llama Rico. Es elegante y rico. Es un personaje diseñado específicamente para que un servidor lo utilice. El tal Rico acaba de vomitar un explosivo. ¿Recuerdan cuando halagué a los pingüinos por su elegancia? Este de aquí resulta ser una excepción. Y el otro pingüino seleccionable tampoco es alguien en quien confiar, viendo cómo se clona. La realización de la falta de elegancia de Rico me hizo perder este modo, así que voy a probar. ¿Tiene lo que le hace falta para volverse el maestro del Brawl definitivo? Gane 10 torneos para enfrentarse a su mayor oponente hasta ahora. Eso me suena a desafío personal. Aunque esperen, ya llevo 3, pero solamente hice 1. Ah, ese fui yo. Robé tu ordenador para jugar a esto. Espero que no te importe. En absoluto, caballero. Guay. Que dé comienzo a mi camino para ser el maestro del Brawl. Y al fin conseguí terminar el 10º torneo. Ahora usted es un maestro del Brawl. Su desafío más duro le espera en el siguiente torneo. Oh, interesante. La verdadera pregunta en esta situación es,
¿Quién propondrá el desafío más duro? Me he llegado a enfrentar a delfines cyborg, mujeres gato, maestros del aire, chicos fantasma, imitadores de Harry Potter con hechizos repetitivos. Lo único que se me pasa por la cabeza que podría ser más desafiante sería yo mismo, al haber podido enfrentarme a todos ellos y salir victorioso. Para este último desafío final, utilizaré a Tim, al parecer el más musculoso del plantel, y tras 5 batallas no muy distintas a lo yo establecido, casi siempre, llegamos a la última batalla, que es un servidor, pero con un color más oscuro. Estimados desarrolladores del juego, aquello que dije al final fue solamente una suposición. No deseaba realmente encontrarme con un servidor en la batalla final. Desearía que el último oponente fuera algo más emocionante. Aunque como un gran sabio dijo una vez, lo importante no es el final, sino el camino. Y por tanto, ya puedo dar mi opinión sobre esta obra maestra desconocida del género de lucha. Puede que no sea el juego más balanceado ni está libre de los obligatorios fallos de programación, pero Super Brawl 2 es una accesible e interesante experiencia, con un plantel de personajes variados que resultarán bastante apreciables incluso por alguien que desconoce el material original, unos controles simples y fáciles de entender y el mejor jefe final de la historia. Super Brawl 2 es un juego que deben probar. Además, es gratis, así que háganlo ahora mismo. Por supuesto, el legado no acaba aquí, ya que tuvo varias secuelas que mejoraron y pulieron la fórmula. Super Brawl 3 tenía el tema Héroes contra Villanos, que da al plantel una mayor variedad en respecto a personajes y, esperen, ¿que muchas de las franquicias han sido eliminadas para añadir más villanos? ¿Y que ahora los superataques consisten en invocar a tus fans que van disfrazados de ti? Ahora no, querida. Luego, para promocionar la película de esa esponja amarilla cuyo nombre siempre se me olvida, Super Brawl 4 tenía una temática de superhéroes. ¡Oh, genial! No puedo esperar a utilizar a Danny Phantom. No, ¿A Jenny Wakeman? para nada. ¿A Bessie la superabeja? No, ¿Fanboy Cham Cham? ¿Y qué hay de...? no, tampoco tienen al espectacular Spider-Man. Entonces... Pues claramente tienen a las 4 tortugas ninja y a todos los Power Rangers. Un gran balance de franquicias. En Super Brawl World se añadió un modo competitivo en línea, así como trajes para los personajes, pero a cambio los ataques fueron reducidos a 1. Es un intercambio razonable. La saga Super Brawl acabó aquí, pero Nick's Not So Ultimate Boss Battles aparenta ser un gran sucesor espiritual. Su plantel de personajes es inmenso y lleno de caras casi olvidadas como Stimpy de Ren y Stimpy o Tommy de los Rugrats. Y ese estilo gráfico es prometedor. Comprobemos qué tal está. Sí, caballeros, el juego se expandió en su simpleza, haciendo que los combates se resuelvan con un solo botón. You just push the button and the game's beat. Eso ha sido todo con esta franquicia. Soy Sir Pocón de Joy, y si me disculpan, voy a preparar mi propio juego de lucha. Anda, Sir Pocón, ¿cuánto tiempo sin verle? Me preguntaba si iba a poder subirme el sueldo, ya que estuve cuidando de sus...
Anda, Silpocón, ¿cuánto tiempo sin verle? Me preguntaba si iba a poder subirme el sueldo, ya que estuve cuidando de su sobrina el otro día, y le limpié el jardín, y ordené el armario, y estuve haciendo prácticas con su otra sobrina, y otras muchas cosas que no van a poder salir en este vídeo porque me va a cortar mucho antes, y bueno, ya sabe eso, págueme.